Colantos, ¿cómo sigue la rosca? ¿Cómo sigue la rosca? A full sigue la rosca, avanza el armado de Alberto Fernández. Ayer tuvo una reunión bastante esperada por algunos. Sí, se reencontró Alberto Fernández con Florencio Randazzo, hombre con el que habían trabajado en la campaña de 2017, con el que también habían trabajado mucho y muy cercanamente cuando Alberto era jefe de gabinete de Néstor Kirchner y Florencio como ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires, también con Felipe Solá, sí. Ahí, nombres que se van repitiendo, era el que coordinaba aquella batalla que dio el kirchnerismo contra el dualdismo en la provincia de Buenos Aires. Randazzo fue uno de los hombres encargados del armado político. Intendentes. Así es. Sin embargo, no sería un cargo político el que se le tiene pensado para él, o sí, en realidad, lo comentábamos ayer y lo habíamos comentado en su momento, hace falta una persona muy particular para encargarse de todo lo que tiene que ver con obra pública, transporte también estaría metido ahí adentro, y el nombre del ex ministro de Interior, por la gestión que llevó, un hombre muy reconocido por lo que tiene que ver con ejecutar bien, con gestionar bien, es una posibilidad para esos cargos. De eso estuvieron hablando, entre otras cosas, en el largo almuerzo que hubo ayer. Vamos a poner serios, vamos a hablar de política, porque ayer hubo un encuentro muy interesante, un almuerzo entre dos dirigentes que supieron ser muy cercanos, que nunca dejaron de tener contacto, pero que obviamente por cuestiones que ya sabemos en el último tiempo no compartían demasiado el espacio, o por lo menos no se veían cara a cara. ¿De quién estamos hablando? De Alberto Fernández y de Florencio Randazzo. Después de meses sin verse, ayer tuvieron un almuerzo privado que duró muchas horas, alrededor de 3 horas, en el Hotel Faena, donde hablaron casi exclusivamente de política. Hace varios meses que no se veían, pero siempre mantuvieron el contacto, nunca dejaron de hablar. Recordemos que ellos vienen con un vínculo previo muy importante porque, además de ser dos personas con muy buen diálogo y que se llevan bien y que históricamente siempre se llevaron bien, incluso cuando en su momento Alberto Fernández dejó el cargo de jefe de gabinete. De hecho, él siguió hablando con muchísimas personas que formaban parte del gobierno. Lo cierto es que Alberto Fernández fue el jefe de campaña de Randazzo durante las famosas legislativas de 2017, aquellas que quebraron finalmente el vínculo entre Florencio Randazzo y Cristina Kirchner. A partir de ese momento pasaron un montón de cosas. Por un lado, Florencio Randazzo bajó mucho su perfil público, dejó de aparecer, dejó de dar notas, dejó incluso de expresarse a través de las redes sociales, y también fue el momento en que surgió Unidad Ciudadana, lo que hoy conocemos como Unidad Ciudadana, porque se había generado esa disputa entre quién llevaba el sello del PJ, qué pasaba. Bueno, en ese momento Randazzo se había quedado con el sello, y lo que hicieron dentro del kirchnerismo fue generar Unidad Ciudadana, lo que hoy se conoce y que forma parte de lo que es en el Congreso el Frente para la Victoria. Y Cristina en su momento le ofreció a Randazzo ocupar el primer lugar de la boleta, ¿no? Exactamente. Solamente que Randazzo no quiso, quería ir una interna. La discusión de ese momento era que lo que promovía Cristina Kirchner era una unidad que la arreglaran entre ellos, y lo que proponía Florencio Randazzo es, no, existen las internas, digámoslo de forma institucional, entre comillas, en ese ida y vuelta, porque obviamente alguno se veía más perjudicado que otro, porque obviamente cuando vos diagramás en tu propio espacio la unidad, va a haber ganadores y perdedores, como siempre, como pasó ahora, de hecho, en estas elecciones. Bueno, en todas esas discusiones, ¿se acuerdan que habían tenido una reunión, que había mucha expectativa? Supuestamente le había ofrecido Cristina que él encabezara la lista de diputados, pero él iba como candidato a senador, no quiso aceptar esa propuesta en principio, y bueno, no llegaron a un acuerdo. Incluso si en su momento Randazzo hubiese aceptado, hoy podría haber sido el candidato a presidente. Digamos, si él hubiese... Y, bueno, habría que ver. Bien, es totalmente contrafáctico. No sé si tanto. No sé si tanto, pero hubiese sido, si hubiese analizado la posibilidad de Randazzo candidato, si hubiese sido como primero en diputados, si hubiesen hecho una buena elección en la provincia de Buenos Aires, como fue la del 2017, más allá de haber perdido. Sí, habría que ver qué recorrido podría haber hecho. Hubiese sido un candidateable en ese momento, pero sí, creo que no podríamos descartarlo en ese sentido. Pero hubo muchas cosas en ese momento, en ese 2017, como decimos, surgió Unidad Ciudadana, idas y vueltas. Bueno, se quebró todo. ¿Qué pasó?
Durante todo este tiempo, de hecho, antes de que se sellara la unidad y se supiera quién iba a ser el candidato, se lo nombraba mucho Randazzo. Algunos decían, bueno, nos gustaría tenerlo. Me acuerdo de Agustín Rossi, que una vez le preguntamos. También del otro lado, Urtubey había dicho, en ese ya muerto Alternativa Federal, que lo habían considerado también para que fuera parte de ese espacio. Bueno, finalmente nada de eso sucedió. Se dio este encuentro. Hubo mucha información dando vuelta de si hubo ofrecimiento, de qué fue la charla. En realidad hablaron netamente de política, en principio, desde ambos espacios, tanto del entorno de Randazzo como de Alberto Fernández. Lo que dicen es que no hubo ningún ofrecimiento porque se hablaba de ciertos cargos. En principio, no, tampoco había expectativas, dicen, al respecto, sino que fue simplemente un encuentro entre dos personas que se tienen aprecio y que pueden hacer una lectura de la política. Lo cierto es que hay dos cosas acá. Por un lado, la postura histórica que viene teniendo Alberto Fernández, que desde el minuto cero viene promoviendo la unidad. Realmente está pensando en absolutamente todo. Se está hablando de este gran pacto social, este acuerdo social que incluya a la sociedad, a los empresarios, a los dirigentes, a los sindicalistas. O sea que en ese sentido entendemos que ya desde luego la postura de Alberto Fernández es, obviamente te quiero adentro. Sí. Por otro lado está la postura de Randazzo, que viene con un perfil bajo, que no busca cargos en ese sentido, pero habrá que ver si recibe o no una respuesta concreta. Este fue un primer encuentro, pero lo cierto es que claramente esto abre la puerta para que se generen más encuentros y que tal vez allí surja alguna propuesta en particular. ¿Cuál es la danza ya de nombres que hay para posibles funcionarios de un posible gabinete de Alberto Fernández? Decimos, bueno, sí. Digo danza de nombres, no quiere decir absolutamente nada. No, pero los bueno, que por lo menos están hoy acerca de él. Randazzo podría ser, si en caso de que acepte y si se pusiesen de acuerdo, ministro de Transporte, por ejemplo. Randazzo. Felipe Solá. Felipe, porque lo está acompañando en todas las giras a Alberto Fernández, se dice posible canciller, y yo creo que va a terminar siendo el canciller. Exactamente. Otros nombres que andan dando vueltas, Santiago Cafiero, también un hombre muy de confianza de él. Se habla de la posibilidad de un jefe de gabinete. Habrá que ver. Guado de Pedro. También, porque ahí por momentos también se chocan los puestos. No se sabe si le pones en justicia, no se sabe si va al Ministerio del Interior. Claro, digamos, hay muchos cargos que son claramente de confianza de los distintos presidentes en cualquier gobierno, y en ese sentido sería irrespetuoso o no sería riguroso hablar de qué cargo ocuparían. Pero sí, Guado de Pedro y Santiago Cafiero serían dos personas que hoy forman parte del núcleo duro de Alberto Fernández. Bueno, y en economía tenés a Culfas, que va a ocupar seguro un lugar importante. Seguramente. Tenés a Martín Redrado también, que puede llegar a ocupar un lugar. Nielsen sí, digamos, hay que ver Cecilia dónde. Todesca, por favor. Y Cecilia Todesca. Bueno, eso, ¿no? No hay, ¿viste la danza de nombres? Sí, en principio hay pocos... No hay mujeres. Hay pocos nombres de mujeres, no habría paridad en ese sentido, y de hecho en el equipo económico que se contempla, Cecilia Todesca es la única mujer que aparece, contra 4 o 5 nombres de hombres. Pero sí, en trabajo se habla de Daers, y cuando empezás a repasar, bueno, Gustavo Vélez también cercano, no Gustavo sé. Vélez sí, también. no, sí, se acota mucho. De mujeres se habla de Volnovich y de Tundis, en principio, y de Todesca, pero ahora la mente no se me vienen muchas Bueno, y mujeres. Donda supuestamente podría llegar a encabezar ese Ministerio de la Igualdad, Ministerio de la Mujer. Sí, interesante para debatir un poco cómo va a venir ese gabinete. Pero ¿qué va a pasar entonces con Randazzo? Bueno, decíamos, desde el entorno de él dijeron que fue un muy buen reinicio de esa relación, que me parece que teniendo en cuenta la postura que viene teniendo Randazzo hace tanto tiempo y un silencio tan impactante, es todo un símbolo y un gesto que se hayan juntado. Así que en ese sentido hay Buenos Aires dando vuelta alrededor de este encuentro, y como decimos, seguramente este sea, me parece, el punto de partida de algo más. ¿Qué es algo más? Todavía no lo sabemos. ¿Aparecerá alguna foto? ¿Aparecerá un mensaje en su cuenta personal de Twitter? Bueno, habrá que ver. Yo creo que de a poco se va a ir gestando, y que me parece que, por lo menos por cómo se viene dando todo, sería lo lógico, digo. Si ya Sergio Massa, con las distancias que había, con las separaciones, formando su propio espacio tan fuerte, con sus propios diputados y su propia formación legislativa, logró la unidad en el frente de todos, me parece que Florencio Randazzo podría seguir claramente ese sentido, y porque además él en su momento, en el 2017, se relacionó
y lo apoyó. Mucha gente que hoy está en el frente de todos. Claro. Gabriel Catopois, el intendente de San Martín, el intendente de Hurlingham, Juanchi Zabaleta, el propio Chino Navarro, Héctor Daer, no sé si se acuerdan que en su momento también se había alineado atrás de Florencia Randazzo. Y cuando empezás a ver todas esas personas que lo apoyaron y claramente habían marcado una distancia con el kirchnerismo y hoy están dentro del frente de todos, decís, bueno, ya está, pon el agua porque lo único que falta es Florencia Randazzo. Pero bueno, en principio, pues, primer paso, punto de partida, me parece que se va a venir algo interesante entre este encuentro entre Florencia Randazzo y Alberto Fernández.